buenas tardes. Hoy estamos a 26 del mes de junio del 2025. Son las 4:59 de la tarde en República Dominicana. Mi nombre es Juan Toribio Milanés. Soy docente del área de matemática y física en la Universidad Autónoma de Santo Domingo y en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra en República Dominicana. Esto que tenemos aquí en el frente es el canal de Faustiniano, donde colgamos algunos recursos para nuestros estudiantes. Hoy vamos a dar una tutoría que va dirigida a los estudiantes que están cursando Cálculo Integral 2 en el verano con el maestro Carlos Félix. Y ellos me han hecho una petición de que le haga un video tutorial sobre integral de Riemann, integral definida de Riemann. Previo a nuestra tutoría, quiero decirle que aquí ya en estos videos, recientemente yo le hice un video tutorial de integral de Riemann, suma de Riemann, integral de Riemann. Vamos a ver si lo encontramos por aquí. Vamos a ver si lo encontramos. Míralo aquí, míralo ahí. Ese nosotros practicamos mucho aquí y usamos también a GeoGebra, pero ellos me dijeron que quieren hoy que les resuelvan algunos ejercicios de manera un poco directa. Si nosotros vamos aquí a este video y luego la integramos aquí en esta parte y lo ponemos al principio, ustedes pueden luego observarlo y ahí tiene la definición. Otros videos también relacionados con el tema para que ustedes los consulten en el canal están en la lista de reproducción de cálculo integral. Por ejemplo, esta lista que está aquí dice cálculo integral y en esta lista de reproducción pueden encontrar un video también muy bueno sobre suma de Riemann que elaboró el monitor Samuel cuando él era monitor de monitor en alguna o asistente profesor en algunas de mis asignaturas. Vamos a bajar un poquito rápido a ver si lo vemos y también ustedes lo pueden consultar. Ahí dice suma de Riemann e integral de Riemann también. Vamos a ver. Lo podríamos buscar arriba, pero le podíamos dar a buscar, pero le estoy buscando directamente en la... Míralo aquí. Suma e integral de Riemann. Ese también lo pueden consultar. Otro que pueden consultar, aparte de lo que le vamos a hacer hoy, es en la lista de matemática avanzada. Ahí también pueden encontrar un video tutorial donde en la primera parte donde introduzco las integrales de línea, pues también pueden ir a la lista aquí de matemática avanzada en esta lista y en una introducción que dice repaso de integrales de línea, y yo les resuelvo una integral por definición también que pueden observar ahí. Pero bien, cumpliendo con los requisitos que ustedes me han pedido, vamos a ir aquí. Esta práctica es una práctica de la asignatura de cálculo, dije, cálculo integral, impartida por el maestro Carlos Félix, que está dando también ahora en verano. Y aquí tenemos algunos ejercicios de esta práctica. Específicamente yo le hice ese que está ahí en la práctica y está desarrollado aquí. Aquí estamos recordando, vamos a poner un poco ampliado, estamos recordando lo que se necesita para uno tener una suma de Riemann. Como ustedes ya me dijeron que lo que quieren es escritura, nosotros vamos a escribir y no vamos a utilizar el software. Pero aquí ya tenemos un repasito de lo que es una partición, por ejemplo, de un intervalo, que esos conceptos los vamos a usar de manera directa. Y dentro de la partición, lo que sería la suma de Riemann,
tomando un valor C sub i en cada subintervalo del intervalo. Riemann lo que dijo fue que ese valor C sub i se podía tomar en cualquier punto, ya sea en el extremo derecho, extremo izquierdo, en el punto medio, y que si ese límite daba lo mismo, conforme la norma de la partición tendía a cero, vamos a ver también lo que es una norma. Entonces a ese límite se le llama integral de Riemann, ¿verdad? Ese valor que diera ese integral. Aquí estamos recordando algunas sumatorias que vamos a utilizar, como la suma de los números naturales o de los cuadrados o de los cubos, dependiendo. Y aquí estábamos haciendo este ejercicio. Pero yo quiero, ustedes lo tienen escrito ya, algunos me decían que no sabían dónde se equivocaron y yo quiero escribirlo, explicarlo y hacerlo con ustedes sin necesidad de que esté aquí. Y así ustedes pueden, cuando observen el video, pueden ver dónde, pues, dónde se equivocaron, si se equivocaron, ¿verdad? Como me dijeron algunos, que lo intentaron de diferente manera y que obviamente pues no le daba lo que teníamos aquí. También recuérdese que, repito, vamos a aplicar la definición de integral definida, pero nosotros no vamos a, a usar el teorema fundamental del cálculo. Nosotros no vamos a usar el teorema fundamental del cálculo. Nosotros vamos a aplicar la integral definida, que es por un límite que observamos ahí. Si nosotros copiamos esto que tenemos aquí, si nosotros copiamos esto que tenemos aquí y nos vamos a Symbollab, aquí en Symbollab, y entonces vamos a tener lo siguiente. Eh, Obviamente esto no es lo que vamos a hacer, no es lo que nos interesa, pero siempre promovemos el uso de algunos de los recursos. Y al introducirla, obsérvense que ya le había dicho que nos da 10 tercios también, o sea, no le puede dar otro número. Algunos me estaban diciendo que le daba 4 tercios. Vamos a ver en qué se han equivocado. Ahora bien, si nosotros avanzamos en esta dirección y vamos aquí, recuérdense que siempre promovemos el uso de libros, recursos. Entonces, como les decía, nosotros siempre promovemos el uso de recursos, libros que ustedes adquieran en forma legal en Amazon o en cualquier librería. Estos ejercicios que están aquí, ya habíamos dicho que los ejercicios de la práctica habían sido seleccionados de este libro. Si ustedes observan esos ejercicios y ese que yo le hice, fue seleccionado de ese libro. Aquí tienen, por ejemplo, el número 5, el número 7, el número 8, el 6, el 4, el 3. Y nosotros vamos a trabajar, repito, con estos ejercicios. Pero también, si observan el libro de Purcell, por ejemplo, en integral definida, también pueden observar algunos ejercicios en la parte de abajo. Esto es, recomendamos que adquieran estos libros en forma. Aquí tienen un ejemplo. Esto nosotros lo vamos a hacer, no ese ejemplo, sino que vamos a hacer los otros de los ejercicios que tiene el texto. Por ejemplo, aquí mire, tiene estos ejercicios. Pues sin más, vamos nosotros a trabajar y vamos a ubicarnos en estos ejercicios porque eso es lo que me han pedido los estudiantes, que les realice alguno de estos ejercicios. Vamos a empezar con el que le está dando problemas, con el que a ustedes le está dando problemas. Entonces vamos a tomar ese que está ahí, vamos a trabajar. Mire, ustedes tienen la definición de la integral de Riemann. Obsérvenlo bien porque simplemente voy a tomar una página en blanco y voy a escribir.
para que no sea más fácil. Entonces, voy a venir aquí y vamos a tomar una página en blanco. Esa es la integral de x al cuadrado más 1, de x al cuadrado más 1 desde 1 hasta 2. Y empezamos. Aquí dice la integral desde 1 hasta 2 de x al cuadrado más 1. Lo primero es que nosotros tenemos que la integral desde a hasta b de alguna función f de x, diferencial de x, es igual al límite cuando la norma de la partición, y vamos a explicar qué es cada cosa, tiende a cero, que esto va a ser sinónimo de decir que n crece infinitamente, es lo mismo. Vamos a ver por qué ahorita. De la sumatoria desde k igual a 1 hasta n de f, ¿eh?, de algún c sub k por delta x sub k. Eso es la definición. También podemos poner desde i. O sea, si a usted no le gusta la k, puede usar el i. Y revisamos la definición. Recuérdese que aquí en la práctica no teníamos k, sino i. Mírela ahí la definición. Y entonces vamos a explicar el por qué, cómo lo hacemos y qué es cada cosa. Vamos a volver aquí. Si a usted no le gusta la K, puede poner una I y vamos a ver quién es. Lo primero es que ya nosotros habíamos dicho lo siguiente, importantísimo, importantísimo. Si usted tenía el plano cartesiano y tenía la función, que en este caso esta sería nuestra función, y aquí tenía el valor A y aquí tenía el valor B, habíamos dicho que A era X sub 0 y que B era un X sub n. Y que usted formaba una partición, por ejemplo, aquí estaba X sub 1, punto, 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 y aquí, por ejemplo, tenía a un X sub I menos 1 o X sub K, porque si estamos usando K, pero yo voy a seguir con la I, no importa. Para que usted no tenga problema, pues voy a cambiarla acá por una i. El índice mudo, o sea, eso, esa variable, el índice de la sumatoria, no importa que sea k o sea, pero vamos a poner i en vez de k. Entonces, para nosotros estamos tomando desde un i igual a 1 de c sub i por delta x sub i. Ahí está bien. Y entonces aquí teníamos el valor siguiente, que era un x sub i, punto, 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 y antes de x sub n teníamos x sub n menos 1. Ese intervalo es un intervalo genérico, porque i ahí iba variando, por ejemplo, desde 1 hasta n. Por ejemplo, si i valiera 1, entonces ese intervalo aquí tendría x sub 0 y ahí x sub 1 y sería el primero. Entonces, vamos a observar, a recordar básicamente quién es cada expresión de esta aquí y qué es lo que esto significa. Y para ello nosotros lo que vamos a tomar es simplemente eh, un, este es su intervalo, ese que está ahí, este. Porque como ese representa cualquiera genérico, vamos a trabajar aquí.
Lo primero es que eh, en ese subintervalo, esta distancia que está aquí representa la variación X sub I. O sea, eso es delta. A tomar, vamos a poner un poquito más grueso aquí. Delta X sub I. ¿Qué significa X sub I menos X sub I menos 1? Eso es la distancia. Esto es esto que está aquí. O sea que la longitud de cada subintervalo sería eso que está ahí. Luego, ¿quién es F en C? ¿Quién es C? Que es el más importante. El más importante, el valor C sub I, es un punto cualquiera en cualquier subintervalo. O sea que el C sub I es cualquier punto que pertenece al intervalo cerrado X sub I menos 1, X sub I. Los C sub I lo podemos poner en cualquier parte, pero como este representa cualquier genérico, pudiera ser el extremo superior, pudiera ser el inferior, pudiera ser el punto medio. Nosotros vamos a ponerlo aquí, ahí está un C sub I, pero no necesariamente tiene que estar ahí. Y F en C sub I es esta altura que está aquí, donde quiera que se tome. O sea, esa es la distancia. Eso quiere decir que esta parte que ustedes tienen aquí, esta parte vamos a poner a sombrearla de verde. Esta parte representaría el área de un rectángulo, cuya base es esta y altura es esta. En este caso, si la tomamos ahí, así sería el rectángulo, porque, perdón, ahí lo tomamos en el extremo superior, aquí se vería, vamos a tomar otro color, la altura se vería entonces justamente aquí. Entonces, lo que ya dijimos que esta es la base del rectángulo, esto sirve para calcular la altura se calcula con la función. Y obviamente esto es sumar todos los rectángulos que se formen así, porque una suma de rectángulos, del área de rectángulo. ¿Y qué significa? Si yo solamente cojo la suma, entonces eso no me va a dar el área, la integral, que aquí una interpretación es como si fuera un área, una forma de introducirla. Pero si hago refinamiento, no he dicho quién es esta señorita. Esa señorita que algunas veces se representa con una P y otro libro la representan con ese triángulo. Eso representa la norma de la partición. Y la partición es simplemente ese conjunto de puntos que está ahí, que ustedes lo vieron en la presentación. La partición es un conjunto, jóvenes. La partición es un conjunto de puntos. Por ejemplo, por eso algunas veces le llaman P en vez del triángulo para que la gente entienda qué es. Por ejemplo, vamos a escribir esa partición que está ahí en términos de aquí. O sea, si yo quiero le escribo con el triángulo aquí, esta sería ese conjunto que tiene a X sub 0, X sub 1, X sub 2, punto, X sub I menos 1, coma, X sub I, X sub n menos 1 y el último X sub n. Es una partición. Y la norma de esa partición representa un número, que es la distancia más grande entre dos de sus puntos cualesquiera. El máximo de la distancia entre dos de sus puntos cualesquiera, que sería simplemente el máximo de los
X sub I menos X sub I menos 1, para todo I variando desde 1 hasta n. O sea, la mayor de la distancia de separación posible entre dos de ellos es la norma. Obviamente que si todos están a la misma distancia, entonces simplemente la norma no, todos serían iguales. O sea, todo lo delta X sub I son iguales simplemente a delta X y todos serían iguales. Y la partición sería la norma de la partición sería cualquiera de la distancia. Si todos están a igual distancia, entonces se dice que es una partición regular. Entonces la norma es la mayor. Hay que entender qué significa que la norma tenga cero y qué es un refinamiento. Un refinamiento es que yo tome esos subintervalos. Por ejemplo, imagínense que n vale 100, entonces yo tendría 101 puntos porque empezó en x sub 0. Obviamente que si n vale 100, tendría 100 subintervalos. Si yo le digo que n valga 200, entonces tendría 200, pero esos 200 intervalos tienen que ser que yo cada subintervalo lo parta al mismo tiempo, lo subdivida. Y obviamente si cada subintervalo yo lo subdivido, pues voy a tener que la norma, la distancia más grande también va a ser más chiquita. O sea, en términos de esto, decir que la norma tiende a cero es sinónimo de decir que yo agrego infinitos subintervalos dividiendo cada vez cada intervalo. Por eso le decía aquí, en la definición que puse, ya expliqué lo que es una norma y lo que es una partición, que decir que la norma tiende a cero de la norma de la partición, que es la mayor de la distancia de separación posible. Entonces, entre dos puntos consecutivos. Entonces, eso es sinónimo de decir que yo voy refinando, refinando, refinando y que agrego infinito intervalo. Entonces, n tiende al infinito. Entonces, obviamente se van poniendo más fino. Entonces, ¿qué es lo que uno hace cuando va a hacer una integral por definición? Hace esta construcción, hace esa construcción. ¿Qué fue lo que dijo Riemann? Que no importa dónde usted tome la altura, usted la puede tomar en cualquier parte y va a dar lo mismo. Y entonces vamos a ver cómo se hace esta construcción, jóvenes. Para ello voy a cerrar aquí ya, usted le puede darle hacia atrás y entonces vamos a seguir escribiendo, ¿verdad? Vamos a seguir escribiendo. Vamos a volver a nuestro ejercicio. Pero vamos a abrir la pizarra y vamos a construir. Entonces, esto lo vamos a hacer en el ejemplo. En el ejemplo, tenemos nuestra integral desde 1 hasta 2 de x al cuadrado más ¿cuánto era que teníamos? Disculpen, más 1. X al cuadrado más 1, sí. Diferencial de x. Entonces, observe bien. Nosotros no vamos a graficar la función, no nos interesa, pero nuestra función es la función f de x igual a x al cuadrado más 1. Para nuestro caso, una función continua. Lo que queremos ilustrar es la definición, no el teorema. Entonces aquí vamos a dibujar, sí, el intervalo. Estamos trabajando desde 1. 1 sería para nosotros el valor de A, que vale 1. O sea, este sería el x sub 0. Hasta 2. Y 2 sería el valor de B, que es un x sub n. El valor de B sería 2.
De igual forma, nosotros vamos a trabajar con una partición regular. Entonces vamos a tener un x1 aquí, un x2, y vamos a dar el salto al intervalo genérico, un xy menos 1 y un xy. Y sigue aquí y no nos interesa lo demás. Aunque usted no lo vea regular, vamos a suponer que todo tiene la misma distancia. Que todo tiene la misma distancia. Entonces, si suponemos que todos tienen la misma distancia por comodidad, entonces lo que decimos es que la distancia de unos, cualquiera de ellos, primero vamos a decir que todo lo delta X u Y son simplemente delta X porque no dependen de Y, todos tienen la misma distancia. Y cualquier longitud va a ser igual a la longitud total, que sería entre la cantidad de su intervalo, o sea, la longitud total entre la cantidad de su intervalo. La longitud total es desde aquí hasta aquí. Y la longitud total de un intervalo sería posición final menos posición inicial entre n. Entonces, en este caso, el delta x, que es la longitud, delta x sub y que aparece, sería entonces 2 menos 1, que es el valor de a, entre n. O sea que cada distancia que está ahí tendría una distancia de 1 entre n. Ese es un valor que aparecía en la definición. Recuérdese que lo vamos a introducir. Entonces, todo tiene la misma distancia. ¿Qué nosotros queremos? Bueno, queremos enlazar estos valores con la distancia n. Entonces, por ejemplo, vamos a ir haciéndolo aquí. Este valor vale 1 ya. Incluso lo vamos a hacer de manera genérica. Este valor vale a. Sabemos que a vale 1. Entonces, este valor aquí, el x1, va a ser igual a ese valor de a que ya estaba, más, vamos a ponerlo arriba para que se vea, aunque ahorita vamos a dar el salto. El x1 va a ser el valor de a más este pedacito, que sería a más 1 entre n, porque 1 entre n es la longitud de aquí hasta aquí. O sea, sería 1 más lo que da ese pedacito. El valor de aquí, de x2, es el valor de a más dos distancias, o sea, dos pedacitos iguales. O sea, sería a más dos veces 1 entre n. Si nosotros vamos viendo esa secuencia, estamos viendo que cuando aquí hay un 2, aquí hay dos distancias de esa ya. Entonces, desde ya podemos decir, podemos dar el salto a la que nos interesa mucho. Podemos dar el salto a la que nos interesa mucho, que es su intervalo, y coger los dos extremos de aquí. Por ejemplo, este extremo, este x sub y de aquí, sería igual a más i veces la distancia 1 entre n. Y este que está aquí, que es el anterior, sería x sub i menos 1, sería igual a el valor de a, más i menos 1 veces 1 entre n. Recuérdense que este intervalo es genérico y representa cualquiera. Así que con este ya no quedamos. Y vamos a escribir lo que tenemos con ese intervalo. ¿Qué nos falta? Decidir dónde ponemos a C. ¿Dónde ponemos a C? Y vamos a escribir de manera genérica la definición, ubicando el valor de la altura en donde nosotros querramos en ese subintervalo cualquiera.
Y si la función es continua, siempre ahí puedo incluso elegir un máximo, un mínimo, el punto medio, cualquiera, no importa. Riemann dijo que sí, que ese límite debe dar lo mismo y a eso fue que se llamó integral de Riemann. Entonces, jóvenes, para escribir aquí, nos vamos a la próxima página. Recuérdense, simplemente era, bueno, imagínense que usted quiere saber quién es este, el último, el X u N, este, el X u N va a ser A más N veces uno entre N. Y entonces el X u N aquí va a ser A más uno. Y fíjese que A vale uno y uno más uno es 2, que es el valor de B en este caso. A más uno en este caso. ¿Estamos claros? Entonces, en este caso, A más ese valor que es 1 más uno 2 es el X u N. Pero bien, a nosotros no nos interesa este, sino ese genérico que está aquí, porque ese representa cualquier subintervalo con i variando desde 1 hasta n. Y entonces, repito, nosotros vamos a tener lo siguiente. Voy a volver a copiar y voy a quedarme solamente con ese subintervalo, con ese subintervalo. La integral desde A hasta B de alguna función cualquiera, f de x, diferencial de x sería igual al límite. Cuando n crece infinitamente, de la sumatoria desde i igual a 1 hasta n, de f de c sub i, y el c sub i yo lo puedo coger donde quiera. Por ejemplo, si yo cogiera que el c sub i fuera el límite, o sea, la expresión superior, eso es tomando, bueno, aquí lo voy a escribir, sería A más I dividido entre N, porque eso era I veces 1 sobre N, por 1 sobre N, pero en este caso no va a ser 1 sobre N, sino general, entonces sería la longitud, que sería B menos A entre N. Eso es de manera general. Ahí lo único que estoy diciendo es que este valor que está aquí es el valor C sub i. Si escribo aquí sería sacando fuera esto, fuera de la sumatoria, pero no fuera del límite porque depende de n, pero puedo sacar todo eso, b menos a lo puedo sacar fuera, que es la longitud del intervalo. Entonces yo puedo decir que eso es b menos a por el límite cuando n crece infinitamente de 1 entre n, que lo puedo sacar fuera de la sumatoria porque la variable de la sumatoria es i, por la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de la función cual que sea evaluado en a más i sobre n. También lo puedo escribir así. Vamos a usar esa expresión que para usted sería una fórmula, pero recuérdese lo que dijo Riemann es que lo puedo hacer con esta, pero también el C sub i yo pudiera tomar el punto medio, el punto, recuérdese que estoy en el intervalo genérico donde este era el X sub i menos uno, o sea, este valor era A más I menos uno entre N. Mientras que este, por ejemplo, era A más I sobre N. Este era el X sub i. Entonces yo puedo coger cualquiera, en cualquier punto puedo coger el C. Aquí lo estoy tomando en este. Aquí, mírelo aquí. Ya con eso, que usted lo puede ver incluso como una fórmula,
pero debo saber calcular sumatoria, límite, sumatoria y después límite. Vamos entonces a resolver nuestro ejercicio. Guárdela bien esa expresión porque la vamos a usar ahora. Obsérvela. Incluso la vamos a escribir tal cual. En nuestro caso, A vale 1 y B vale 2, lo vamos a escribir tal cual. Entonces, tenemos lo siguiente. Eh, y así usted no tiene. Recuérdese que usted tiene la presentación ahí, pero lo estamos escribiendo aquí directamente para que lo observe, pero ya lo tenía en la presentación. Entonces, la integral desde 1 hasta 2 de x al cuadrado más 1 diferencial de x sería igual a 2 menos 1 por el límite. Cuando n crece infinitamente, que sería sinónimo de que la norma de la partición tiende a ser de la sumatoria desde i igual a 1 hasta n. Aquí va 1 entre n porque tomamos la partición regular, ¿verdad? Y entonces aquí de la función, y la función es esta, tomando el valor de a, que sería 1 más i sobre n, elevado al cuadrado más 1. Esta es la función evaluada en C sub i, porque la función el C sub i lo eleva al cuadrado y le suma 1. Todo esto es la función. Compárelo con la imagen anterior. Esto es b, esto es a, 1 entre n, y este es el valor de C sub i ya evaluado en la función. C sub i al cuadrado más 1. Eso es lo que hace la función. Entonces lo demás es evaluar eso. 2 menos 1 es 1, entonces tengo límite cuando n crece infinitamente, y ahí debo simplificar esta expresión de la sumatoria desde i igual a 1 hasta n, y ahora desarrollo esta parte. Esto es un binomio de Newton que tiene 1 al cuadrado más 2 veces la primera por la segunda, o sea, 1 por y entre n más y entre n al cuadrado más ese 1 que está ahí. Y cierro este corchete. Todo eso es aritmética. Y cierro este otro verde que está aquí. Entonces yo voy a simplificar esto y mientras la sumatoria no termine de trabajar, el límite no trabaja, jóvenes. Entonces tendría que eso es límite cuando n crece infinitamente de 1 entre n y tengo la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de ¿quién? 1 al cuadrado es 1 más 1 sería 2. Multiplicando aquí tengo más 2 veces i dividido entre n más i al cuadrado entre n al cuadrado aquí. Si usted se da cuenta, antes de seguir, comparado con lo que nosotros hicimos, obsérvelo. Mire, ahí tiene la expresión. Esta es la suma primero. Ahí solamente está calculando la suma. Ahí se desarrolló el binomio. El binomio aquí, ¿lo ve? Es el desarrollo del binomio, nada más. Este entonces 1 más 1 es 2. Y esa suma, el 1 entre n, ya yo le dije que lo saqué fuera. Y ahora nosotros vamos por aquí. Todavía a la suma no le va a calcular límite, pero yo le estoy escribiendo todo en la expresión. Aquí está la longitud del intervalo, como ya le había dicho. Pero vamos a volver aquí.
Mire esto. Ese paso es como este, mírelo aquí. ¿Lo ve? Solo que el 1 entre n está afuera. Entonces, en este momento, nosotros debemos recordar propiedades de la suma, que es que la suma se distribuye sobre, sobre la suma. La suma es un operador lineal. Y debemos recordar estas dos expresiones de suma de i, que lo vamos a hacer ahora. Lo vamos a hacer. Recuérdese esto porque vamos a pasar a la próxima pizarra y vamos a quedar aquí. Nosotros estamos trabajando con esta sumatoria. La sumatoria es un operador lineal, jóvenes, lineal. ¿Qué significa que un operador es lineal? Que permite que las constantes salgan o entren y que se distribuye sobre la suma o la resta. Entonces, la constante para una sumatoria es cualquier elemento que no depende del índice, o sea, la integral desde 1 a 2 de x al cuadrado más 1 diferencial de x es igual al límite cuando n crece infinitamente de 1 entre n, y ahora vamos a poner a trabajar la sumatoria. Entonces sería paréntesis aquí y entonces tenemos sumatoria desde i igual a 1 hasta n del 2 más sumatoria desde i igual a 1 hasta n de 2 por i entre n, que era el segundo término, más sumatoria desde i igual a 1 hasta n de i al cuadrado entre n al cuadrado. Lo estoy haciendo en super cámara lenta. Entonces tendríamos límite cuando n crece infinitamente de... Aquí vienen entonces propiedades de la sumatoria. La sumatoria de una suma es la suma de la sumatoria. Ahora esto permite que esté la suma de una constante. Yo puedo sacar ese 2 fuera y decir que eso es 2. Voy a hacerlo incluso, jóvenes, para que se vea. 2 por la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de 1, porque queda un 1 ahí, 2 por 1. Más, saco este 2 y saco la n fuera porque la variable de la sumatoria es la i. Entonces, más, o sea, la n es como constante para esa sumatoria porque la variable es lo que depende de i. Entonces sería más 2 entre n por la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de i, porque me queda esa ahí dentro de i, más 1 entre n elevado al cuadrado por la sumatoria perdón, disculpen, el color de la constante que estoy sacando fuera en azul sería 1 entre n elevado al cuadrado, porque es constante con respecto a la variable de la sumatoria, por la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de i al cuadrado. Ahí saqué todas las constantes fuera de la sumatoria. Y ahora esa sumatoria que está ahí, ahí dice sumar el 1 n veces. Sumar el 1 n veces es n. Aquí dice sumar los números naturales y aquí dice sumar los cuadrados de los números naturales. Y ahí fue que dijimos que eso deben demostrarlo ustedes, eso se demuestra fácilmente. Se demuestra que la suma de los primeros n números naturales es igual a esta expresión. O sea, dice 1 más 2 más 3 más 4 hasta n. Y Gauss lo hizo del 1 al 100, por ejemplo, por primera vez.
Entonces ya ahora lo que vamos es a sustituir esto. No lo vamos a demostrar, pero ustedes lo pueden demostrar, estas expresiones de suma. O sea, ¿qué nos queda entonces? Lo siguiente. Recuérdese nuevamente, repito, que la suma del C, por ejemplo, el C salió fuera y sumar el 1 n veces n, por eso es C por n. Entonces, volviendo aquí, vamos a tener lo siguiente, jóvenes. Vamos a tener lo siguiente. Tendremos entonces el límite cuando n crece infinitamente de 1 dividido entre n por, y aquí viene el 2, que es ese 2 azul, por morado, esta suma, bueno, vamos a ponerlo en verde, esta suma que está aquí da n, más ese 2 entre n que está aquí, por esta suma, y esa suma la vamos a poner en verde, que era n por n más 1 dividido entre 2, más 1 entre n al cuadrado por esta suma de los cuadrados, que para serle honesto no la recuerdo bien y por eso la vamos a mirar aquí otra vez. Mírala ahí. N por n más 1 por 2n más 1 entre 6. Entonces vamos a escribirla. Sería n por n más 1 por 2n más 1 entre 6. Ya ahí se calcularon las tres sumas. Todavía el límite no puede trabajar porque el límite es lo último que vamos a hacer. Ahora debemos simplificar esta expresión. Pero volviendo a lo que ustedes tienen aquí, ahí yo voy, ya esas son las sumas. Aquí le está recordando las dos sumatorias y ahí yo voy por aquí, mire, por aquí, sin el límite, porque esa es la suma nada más que vamos a simplificar para después calcular el límite. Mire el límite aquí abajo. Míralo ahí. 2n, mira, por aquí es que voy. Ahora vamos a simplificar. ¿Qué significa que vamos a simplificar? Esta simplificación la podemos hacer aquí mismo, ¿eh? Porque recuérdese, esa expresión que yo tengo es esto, mire, todo eso que está ahí. Y ahora vamos a simplificar un 2 de aquí con un 2 de aquí. Una n de aquí con una n de aquí. Y le queda 2n aquí y aquí queda n más 1. De aquí podemos simplificar una n de esta con una n de esta. De hecho, em, lo iba a escribir ahí mismo, pero no lo voy a escribir ahí mismo, sino que vamos a escribirlo en la próxima pizarra. De hecho, lo vamos a hacer con la expresión sobre esta misma, pero obsérvelo. ¿Lo ves? ¿Lo observa? Muy bien. Entonces, viniendo aquí, que lo voy a tomar de ahí mismo, voy a ver cómo lo tomo de ahí mismo. Bueno, en realidad sería esta parte. Voy a tomarlo de ahí mismo, mire, para escribirlo. Esta es la que tenemos y le voy a agregar, perdón, que la estoy copiando con el que no es, con MAPI. La vamos a copiar con el recortador y entonces tendría lo siguiente. Vamos a copiarla desde aquí. Entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros? Vamos a copiarla ahí mismo. Nosotros tenemos el límite de eso cuando n crece infinitamente. No, no me gusta esa igualdad porque no la necesito. Y entonces vamos a copiarla bien. Sin la igualdad. Estábamos aquí. Esa es la última expresión. Y entonces aquí va a venir.
¿Qué es lo que tenemos? Repito, mire, tenemos que la integral desde 1 hasta 2 de x al cuadrado más 1 diferencial de x es igual al límite cuando n crece infinitamente. Ahora simplificamos ese 2 con este 2, esta n con esta n y una n de aquí con esta n. Y nos queda límite cuando n crece infinitamente de 1 entre n que multiplica a 2n, aquí me queda n más 1, ese ahí está incluso entre paréntesis, este que está aquí, más, y aquí me queda entonces n más 1 por 2n más 1 entre 6n, porque se simplificó una n de aquí, con una n me queda una n aquí. Ahora esa n que está dividiendo lo voy a poner dividiendo a cada término, o sea, entrar dentro de esta multiplicación. Mírala aquí, esta. Cuando yo introduzca esa n, voy a intentar escribir el paso aquí mismo para ganar tiempo y no extendernos tanto. Nos va a quedar límite cuando n crece infinitamente, o sea, de esta vengo aquí. Y entonces nos va a quedar, cuando esto divida, aquí me va a quedar un 2. Dividiendo a esto me va a quedar 1 más 1 entre n, dividiendo aquí, n entre n, 1 y 1 entre n. Y aquí me va a quedar lo siguiente, aquí me va a quedar más, voy a multiplicar ese numerador que está ahí, ustedes lo pueden multiplicar. Bueno, lo pueden multiplicar, yo lo voy a hacer ya directamente. Entonces aquí me va a quedar 2n, bueno, lo voy a multiplicar, disculpe. Dije que no lo iba a multiplicar, pero sí lo voy a hacer. O sea, la multiplicación de aquí sería sería 2n cuadrado, o sea, multiplicando aquí. Entonces, eh, sería, lo voy a ir escribiendo, 2n al cuadrado. Entonces, n por uno, y 2n por uno sería más 3n, y uno por uno, 1. Eso da la multiplicación de esto ya. O sea, n por uno n, y 2 por uno n. Y en el denominador, entonces voy a tener 6n al cuadrado. Aquí mismo podemos seguir trabajando hacia arriba. Ese denominador yo se lo puedo distribuir a cada uno de esos. Y entonces voy a tener límite. Cuando n crece infinitamente, estoy de aquí para acá, de 2 más 1 son 3, por si acaso, más 1 entre n, más. Cuando yo distribuya esto a cada uno de estos que está aquí, entonces aquí voy a tener, por ejemplo, 2 entre 6, que sería un tercio, porque el n cuadrado se simplifica. Después aquí un medio, 1 sobre 2n, porque 3 la mitad es tercera, 1 y tercera esto, y una n se simplifica, más el último término que sería 1 entre 6n al cuadrado. Ahora sí calculamos el límite. El límite de estos tres términos cuando n crece es 0. O sea, este da 0, este da 0 y este da 0. Y finalmente estos son constantes y me queda 3 más un tercio, que es lo mismo que 10 tercios. Eso es lo que da la integral. 10 tercios.
que eso es 9 tercios más 1 tercio. ¿Qué hemos hecho ahí? Hemos hecho evaluando la integral utilizando el C sub i en el valor extremo superior. Pero si nosotros no queremos en el extremo superior y lo queremos en el extremo inferior, debe dar lo mismo. Debe dar lo mismo. Recuérdese que ustedes deben organizar su proceso verticalmente hacia abajo y observar incluso dónde se equivocaron, que era lo que me estaban preguntando, pero es mirar el proceso. Si yo quisiera esa misma integral, no evaluarla con el límite superior en el C sub i, o sea, mírelo ahí, aquí no le llamó C sub i, sino X sub i. Tomar, tomar, ahí se tomó a C sub i como X sub i. Si yo quiero tomar a C sub i como X sub i menos 1, entonces, ¿qué cambia? Bueno, al final cambia el desarrollo, pero debe dar lo mismo. Y esto, entonces vamos a hacerlo así. Entonces, jóvenes, si yo tomara mi integral otra vez, pero Riemann dice que debe dar lo mismo, de hecho vamos a escribir la expresión, la integral desde A hasta B de f de x, diferencial de x sería igual, ya lo estoy haciendo un poco directo con una partición regular, b menos a, que sería la longitud total, por el límite cuando n crece infinitamente, d, entonces aquí me va a quedar 1 entre n y solamente sumo los valores de la función en donde yo tome la altura. Sería f, pero si cojo la altura en el valor, en el extremo inferior, entonces sería a más i menos 1 entre n. Ese sería entonces la expresión que estoy usando y aquí este es el valor C sub i. Mi C sub i aquí fue tomado como X sub i menos 1. En el intervalo estoy tomando esa altura. Es importante que ustedes observen también en el video anterior lo que les mostré al principio donde utilicé los software para indicar esos rectángulos. Estaba muy ilustrativo, deben observarlo. Y voy a trabajar aquí rápidamente. Entonces aquí tendría 2 menos 1 por el límite cuando n crece infinitamente de 1 entre n por la sumatoria desde igual 1 hasta n. Y aquí viene, esto es la función que estoy evaluando. Estoy haciendo la integral desde 1 a 2 de x al cuadrado más 1 diferencial de x. Aquí lo que voy a tener es a vale 1, entonces va a tener 1 más i menos 1 entre n elevado al cuadrado más 1. Eso es el valor del x, el c sub i, elevado al cuadrado, pero aquí fíjese que tomé este valor. Y entonces, obviamente, desarrollo el binomio también. Como quiera, Riemann dice que debe dar lo mismo. Entonces sería límite cuando n crece infinitamente, esto da 1, de 1 entre n. Ya la parte de la sumatoria la voy a hacer ahorita un poco rápido, porque ya usted vio ahorita el proceso. Entonces aquí desarrollando este binomio, primera cantidad al cuadrado que es 1, más 2 veces la primera por la segunda, o sea, i menos 1 entre n, más la segunda al cuadrado, que sería i menos 1 entre n elevado al cuadrado, más 1 que está ahí. Y ahora voy a la próxima pizarra. Nuestra próxima pizarra nos dice aquí entonces que la integral, vamos a tener lo siguiente. Vamos a escribir aquí. Entonces la integral desde 1 hasta 2
de x al cuadrado más 1 diferencial de x nos da límite cuando n crece infinitamente de 1 entre n, y ahora voy a escribir ese desarrollo que voy a observarlo aquí otra vez. Eso nos da 2 por i, ¿verdad? Mírelo ahí. Y este binomio hay que desarrollarlo otra vez. Vamos a escribirlo. O sea, 2 por i sobre n más 2, menos 2 sobre n. O sea, 2 por i sobre n menos 2 sobre n. Sería así. El primer valor es 1. Entonces sería 1 más 2 sobre n por i menos 2 sobre n. Ya aquí voy por aquí, miren, por aquí. Ahora este binomio lo desarrollo también. Este uno lo pude agrupar con este, pero lo estoy haciendo como tan detallado. Ahora voy con el segundo binomio, que sería más i al cuadrado sobre n menos 2 sobre n por i más 1 sobre n. Es esta parte que está aquí, esta, es este binomio que está aquí, miren, ese binomio, ese que está aquí. Ah, perdón, el n del denominador va al cuadrado, úsenme. O sea, la primera cantidad al cuadrado, déjame observarlo, dos veces la primera por la segunda y la segunda al cuadrado, pero toda esta n van al cuadrado, disculpen. Entonces tendría, toda esta n están al cuadrado, más 1. Ese uno es el uno que usted observa aquí al final. Mírelo aquí. Mírelo ahí el uno. Ya entonces vamos a seguir simplificando. Ese uno lo podemos agrupar con este uno. Eh, Hay términos que podemos nosotros agrupar. Por ejemplo, esta I con esta I la podemos agrupar y este tiene I al cuadrado. Vamos a tratar de agrupar. Entonces tenemos que eso es el límite cuando n crece infinitamente de 1 entre n por 1 más 1 es 2. Este señorito lo vamos a agrupar con este, entonces sería más 2 que está aquí por 1 entre n menos 1 sobre n al cuadrado por i. Ese es con este. El 2 como factor común. Incluso podríamos sacar a la n también como factor común, pero lo vamos a dejar así en este par. Eh, hay algo que se me quedó de aquí y fue la sumatoria. O sea, mirando la sumatoria vamos a tener ahora que volver a escribir porque no escribí la sumatoria en esta parte. Pero la vamos a agregar ahí mismo, mira, aquí. Esto es sumatoria desde i igual a 1 hasta... la sumatoria la podemos poner en realidad con el n... vamos a agregarla bien, como la podemos poner ahí y sacarlo fuera, pero vamos a agregarla bien. Eso fue un errorcito ahí que se nos quedó poner la sumatoria, pero vamos a tratar de hacerlo bien. Voy a rodar esto un poquito aquí. Igual como estamos rodando esto un poquito aquí. Y ahora le ponemos la sumatoria donde va. La sumatoria aquí.
desde i igual 1 hasta n, y ya así. Sumatoria, desde i igual 1 hasta n. Ahora sí. Seguimos agrupando este que está aquí. ¿Con cuál? Con este que está aquí. Y entonces sería más 1 entre n al cuadrado menos 2 sobre n. Eso lo dejamos así. Y de último, creo que el único que no hemos puesto sería entonces más i al cuadrado entre n al cuadrado. Creo que ahí están todos. Entonces, ahora sí vamos a sumar. Recuerden que para la suma, todos estos valores son constantes. Entonces sería lo siguiente. ¿Qué nos queda? Nos queda límite cuando n crece infinitamente de 1 entre n, y ahora distribuyendo la suma y sumando de una vez, la suma del 2 por el 1 n veces sería 2n. Todo esto es constante y va directamente a la i, entonces sería más 2 por 1 entre n menos 1 entre n al cuadrado por la suma de ese i, que ya sabemos que nos da n por n más 1 entre 2, más la suma de esto, que me va a quedar n entre n al cuadrado, porque esto es una constante y suma el 1 n veces, menos 2n entre n. Y aquí sería más, pero aquí lo voy a dejar indicado porque no tengo el espacio muy bien para seguirlo en la otra. Sería más, esta última que está aquí, sería más 1 entre n al cuadrado por la suma desde i igual 1 hasta n de i al cuadrado. Ese es el que tendríamos que desarrollar. Entonces, esa que está ahí. Ah, bueno, mire, aquí podemos rodar un poquito más, entonces vamos a escribirlo así. Entonces tenemos que eso es. Vamos a ponerlo aquí y vamos a coger un poquito más grueso. Límite, pero no se ve tan grueso. Vamos a coger otro un poco más grueso. Ah, se ve demasiado grueso ese. Bueno, vamos a dejar ese, sí, ese que está aquí, sí. Cuando n crece infinitamente de 1 entre n, y aquí tendríamos lo siguiente, miren. Con ese n de ahí simplificamos aquí, entrando aquí uno de ese y uno de ese. Y ese 2 con ese 2. Entonces vamos a tener aquí 2n más el 2 con el 2 y la n simplifica una n, entonces me queda 1 menos 1 entre n, o sea, ese n entrando aquí simplifica uno de cada uno, multiplicado por n más 1, más, simplificando aquí tendríamos 1 entre n menos 2. Aquí más 1 entre n al cuadrado. Y entonces esta suma es la suma de los cuadrados. Sería n, por n más 1, por 2n más 1 entre 6. Esto es esta, ¿eh? Seguimos simplificando. Seguimos simplificando. Pero esto vamos a llevárnoslo. Ya esto lo podemos quitar. Y vamos a llevarnos esta parte. De hecho, vamos a copiarla para no tener que estar
escribiendo mucho. Entonces aquí nos llevamos esta parte. Y entonces seguimos en esta parte de aquí. Disculpen. Seguimos en esta parte de aquí. Eso es la integral. Vamos a seguir aquí mismo. Entonces esta es la integral desde 1 a 2 de x al cuadrado más 1 diferencial de x. Vamos a simplificar algunas cosas. Por ejemplo, de aquí podemos simplificar un, un n de aquí con un n de aquí. Y estas expresiones las podemos simplificar también multiplicando. Por ejemplo, vamos a simplificar esta aquí arriba para nosotros escribir. Ahí dice 1 menos 1 entre n por n más 1. Eso es igual a n más 1 menos n más 1 entre n, que eso sería esta parte distribuyendo. Sería n más 1 menos 1 menos 1 sobre n. Todo se simplifica. O sea que finalmente esto es 1, n menos 1 sobre n. Eso es este pedacito. Y ese 1 sobre n se simplifica con este. Al final, todo esto me da n. Y esa n la puedo agrupar con esta que me da 3n. Es decir, vamos escribiendo límite cuando n crece infinitamente. 3n, bueno, vamos a ponerle el 1 sobre n para no confundirnos. Aquí sería 3n ya, todo esto. Menos 2 más, aquí puedo simplificar todo esto y entonces me queda lo de ahorita que era esta multiplicación, que era entonces 2n al cuadrado más 3 n más 1 entre 6n. Y podemos introducir esa n que está ahí, aquí, en toda la parte, y nos va a quedar lo siguiente. Obsérvelo. Vamos a abrir otra página aquí, sin borrar esa parte. Entonces tenemos que la integral desde 1 hasta 2 de x al cuadrado más 1 diferencial de x es igual al límite cuando n crece infinitamente de 1 entre n por 3n, mírelo aquí, menos 2 más esto que lo voy a distribuir como mismo lo hice ahorita, pero voy a multiplicar. Pero lo voy a dejar primero indicado. Sería menos 2 menos 2 menos 2 más 2n al cuadrado sobre n más 3n sobre n más 1 sobre n. Y ahora le introduzco esto sí se puede simplificar y después introduzco el n y lo voy ahí ya a escribir. Límite, cuando n crece infinitamente, aquí me va a quedar 3. Esto me va a quedar 2 sobre n. Aquí se va a simplificar y me va a quedar entonces 2 cuando entre este n. Y aquí me va a quedar más 3 dividido entre n. 2. Perdón, aquí me faltó el 6, disculpe, 6, 6, 6.
Ese 6 que faltó es este, mire, mírelo ahí, el 6. 6 era 6n. Entonces vamos a volver aquí, repito. Entonces me va a quedar aquí cuando simplifique un tercio, o sea, no dos, sino un tercio, un tercio, un tercio. O si usted quiere 2/6, para no tener que borrarlo, voy a dejar así. Sería 2/6, que es un tercio. Aquí, cuando multiplique esta parte dentro, me va a quedar aquí el 6. Y aquí, cuando multiplique dentro, me va a quedar 1/6n al cuadrado. Perfecto. Entonces, mire, cuando n crece, igual que ahorita, esta parte tiende a cero, esta parte tiende a cero y esta parte tiende a cero. Solamente me queda 3 más un tercio, que es el límite. 3 más un tercio, y eso es igual a 10 tercios. Nótese que no da lo mismo, claro que Riemann dijo que debe dar lo mismo, o sea, la integral debe dar lo mismo. No importa en dónde se tome el valor, quiero que ustedes lo hagan ahora tomando el punto medio. Se lo voy a dejar indicado para que recuerde que entonces usted lo haga tomando el punto medio. Es decir, si usted fuera a hacer la misma integral, pero tomando el punto medio, tiene que darle exactamente lo mismo, no importa, tomando el punto medio, como C sub I para la altura. Y espero, no me voy a extender más, solamente le quise mostrar los resultados, la expresión, el proceso, porque ya ustedes lo tienen ahí, para que ustedes pues entiendan qué es lo que dice la integral de Riemann. Si usted tomara el punto medio, la integral desde A hasta B, con una partición regular de f de x, diferencial de x, entonces usted tendría b menos a, que sale fuera, por el límite, cuando n crece infinitamente, de 1 entre n, que ya esto sería la longitud del intervalo, por la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de f. Y si toma el punto medio, recuérdese entonces que usted estaría tomando que su C sub i es un X promedio, y un punto medio sería entonces X sub i más X sub i menos 1, que son los extremos, dividido entre 2. Puede ser que el intervalo usted tenía aquí a X sub i menos 1 y tiene aquí a X sub i. Y entonces usted está tomando el punto medio del intervalo como su C sub i. Entonces recuérdese que esto ya lo habíamos enlazado y estos valores eran A más I entre n más A más I menos 1 entre n, todo dividido entre 2. Puede simplificar y entonces aquí usted va a tener, eh, por ejemplo, todo esto que está aquí. Vamos a reescribirlo de esta manera como un medio por 2 veces A, que esto es 2 veces A, más 2 veces I entre N, porque aquí tiene un I entre N, menos 1 entre N. O sea, este que está aquí. Si usted multiplica todo por un medio, entonces le va a quedar aquí simplemente A más I sobre N menos 1 entre 2n, multiplicando por un medio. Y si lo hace con este, entonces aquí estaría evaluando con el punto medio, o sea, evaluar ese. Obviamente que con esta, en este
En esta definición se va a prolongar un poquito más larga el proceso, pero debe dar lo mismo. Debe dar exactamente lo mismo. Hágalo usted con este. Para nuestro caso, A vale 1, B vale 2, y entonces usted estaría evaluando la función en esta expresión. Puede incluso también simplificarlo y le estaría evaluando en ese. Entonces, debe dar lo mismo, no importa dónde lo tome, eso fue lo que Riemann dijo, y no importa si la partición es regular o no es regular. Entonces, por último, quiero hacer algunas puntualizaciones, ¿verdad? Esto, esto en este caso, ¿verdad? Aquí estamos, los ejercicios que hemos hecho. Yo le hice la adaptación a la fórmula suponiendo que A y B vale 1, porque recuérdese que tenía la longitud del intervalo. Entonces, voy a escribirle las expresiones ya generalizadas, dependiendo de dónde usted tome, por lo menos tres casos para tomar el punto, eh, el valor de C sub i. Pero para cualquier valor A y B, por ejemplo, voy a recordar ya. Imagínese que usted, vamos a tomar la expresión. Entonces, recuérdese, voy a dibujarle el intervalo ya para terminar. Un intervalo genérico. Usted tiene aquí a X sub i, disculpe. Este es un X sub i menos 1, que está formado por A más y menos una vez delta X sub i. Y aquí tiene a X sub i, que está formado por A más y veces delta X sub i. Recuérdese que el X sub i menos 1 sería igual al valor de A más y menos 1 por esto. Y esto representa la longitud de cada subintervalo, que era el valor de B menos A entre N si tenía la partición regular. Aquí en nuestro caso, si esto valía 1, nos quedaba así como dijimos. Y aquí el X sub i sería igual a más I por B menos A, que es la longitud del intervalo entre N. Esto es de manera general. Si va a tomar el punto medio, imagínese que C sub I fuera X sub I menos 1, entonces lo debe tomar así. O si C sub I era X sub I, lo debe tomar así. O también si C sub I era el X promedio, entonces simplemente ese X promedio era X sub I menos 1 más X sub I entre 2. En conclusión, ¿cómo sería entonces la expresión para cualquier valor A y B? Sería de la siguiente manera. Dependiendo de donde usted tomara el C sub I, vamos a escribir la fórmula, por decirlo así, de manera que usted la use, la puede usar directa. Vamos a escribir esas tres aquí y, y usted lo puede escribir donde quiera. Entonces, la integral desde A hasta B de f de x, ya para no un intervalo que no necesariamente sea 1, como el ejemplo que hicimos, sería entonces aquí b menos a por el límite cuando b menos a por el límite cuando n crece infinitamente de 1 entre n
por la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de f de c sub i. Esa es la expresión. El C sub i es cualquier valor. Si C sub i fuera X sub i menos uno, entonces ya dijimos que sería la forma A más I menos uno por la longitud del intervalo, que en una partición regular era B menos A entre N. Si C sub i eso es C sub i es X menos uno, perdón. Si fuera X sub i, entonces sería A más I por la longitud del intervalo, que sería B menos A entre N, o si fuera el punto promedio, no importa. El C sub I es un valor cualquiera que pertenece al intervalo X sub I menos X sub I menos uno, X sub I. Puede tomarlo en un tercio de cada subintervalo o en el punto medio, en los valores extremos, y la integral tiene que dar exactamente lo mismo. Obsérvese los otros videos que ya le mostré al principio y además de eso, obsérvese que usted también puede evaluar estas otras integrales y haga el mismo proceso. Vamos a dejarlo ahí. Feliz Navidad, feliz Año Nuevo. Nos vemos en un próximo encuentro. Recuérdese también visitar el canal y ver los otros recursos que ya le dijimos que están ahí. Bye bye.